ese documento ya estaba listo. Consulté esa parte con el propio senador Iván Darío Agudelo y me dijo, sí, es cierto. Llamé a estos dos senadores del Centro Democrático, llamamos a la presidencia de la República, le advertimos al presidente que había preocupación y que no podría darse ese nombramiento de esa manera porque sería generar un remesón político muchísimo más fuerte en Antioquia. Hasta ahí el senador Iván Darío Agudelo me confirmó que eso estaba listo. Me dijo que estaban los dos nombres en juego, que se hablaba de esos dos nombres en la capital de la República, que serían los que tendría ese decreto presidencial. ¿Quiénes? La primera pregunta que suma ahí es ¿quiénes del Centro Democrático tenían hasta ese momento convencido al presidente que él escogiera a un miembro de ese partido para que fuera gobernador encargado? Todavía no sé, aunque se advierte que son personas que lógicamente tienen mucho poder dentro del partido y que son muy cercanas al presidente. Pero el nombre como tal no lo tengo. Pero lo que sí está confirmado es que el decreto estaba listo y que no se iba a consultar ni siquiera a Aníbal Gaviria como gobernador. Otra fuente de entero crédito que por ahora no puedo revelar me dijo, el propio gobernador Aníbal Gaviria llamó al presidente de la República en ese momento de tensión. El propio Aníbal Gaviria llamó al presidente de la República. Mientras esas llamadas se daban, en la Asamblea de Antioquia había nerviosismo y se demoraba la citación, la hora de la citación oficial para hacer la sesión donde se iba a posesionar al encargado. Me di una vueltica por los diputados y me dijeron, sí señor, la incertidumbre estaba precisamente por eso, porque aquí sabíamos que tenían otro nombre diferente a Luis Fernando Suárez inicialmente. No era Luis Fernando Suárez inicialmente. Después de que se dieron esas llamadas, se logró recomponer el camino. Luis Fernando Suárez fue nombrado por el presidente y se calmó esa marea tan alta que se estaba produciendo en lo político. Para conocer más detalles sobre esta historia, le hemos pedido al propio protagonista, de parte de ella, al senador liberal Iván Darío Agudelo, que nos acompañe en vivo y en directo a esta hora para poder conocer su versión de los hechos. Senador Iván Darío Agudelo, gracias por su tiempo, caballero. Buenos días. Lo saluda al pueblo antioqueño. Luis Fernando, muy buenos días. Un saludo especial a ti y a toda la amable audiencia. Buenos días. Con cierta perplejidad y angustia en este inicio de semana. Senador, hace un instante contábamos aquí ese revuelo que se presentó en lo político y que fue advertido de alguna manera por usted oportunamente en un video que hizo público, donde se le pedía al presidente de la República que tuviera algo de tranquilidad y de mesura, porque ya se sabía que había un decreto para nombrar un gobernador encargado diferente al que tenemos hoy, al señor Luis Fernando Suárez. ¿Cuál es la versión de los hechos? ¿Qué fue lo que usted encontró y que advirtió a tiempo para que se pudiera calmar esa ola tan fuerte que iba a mover la política en Antioquia más de lo que está movida en este momento? Sí, Luis Fernando, entonces es una pregunta que va realmente al punto importante del asunto. Para iniciar yo me quiero referir a algo que el señor gobernador designado por el presidente Iván Duque, el doctor Luis Fernando, hizo referencia en su discurso de posesión. Un discurso de posesión donde obviamente no hubo, como siempre, esos aplausos, porque había una gran tristeza y un gran dolor, porque todavía estábamos conmocionados. Y es la letra patriótica del canto del antioqueño, que es nuestro himno antioqueño. Él lo hacía mención cuando en la estrofa 4, yo nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña. También esa gran obra de Horizontes de Francisco Antonio Cano, porque es que esas son obras que han inspirado a los antioqueños. Y aquí hay un tema de dolor antioqueño, ya vimos la carta de todos, eso nunca se ha visto, es increíble, nunca se ha visto la academia con el G8, todos los sectores empresariales, políticos, expresándose a favor de Aníbal Gaviria. ¿Qué pasó realmente, Fernando? Yo estaba sesionando ese día
en la comisión sexta, y a las 11:50, pues como a las 11 me están informando de la noticia y yo levanto la mano y pues hago mi declaración de solidaridad y esperando la pronta claridad de este tema. Pero ya en la tarde, pues habíamos tenido algún contacto ya con el doctor Luis Fernando, pues para que en Bogotá obviamente pudieran actuar rápidamente. Hice unas llamadas también pues a Bogotá. Y ya el desazón a las 4 de la tarde, porque hay un tema que de pronto no se ha planteado mucho. A las 4 de la tarde sale una noticia de que había nombrado de gobernador encargado al viceministro, el doctor Daniel, o también iban a nombrar a otra persona. Y eso tiene una connotación sumamente delicada. De hecho, pues ahí es cuando yo grabo eso, porque si nos vamos, desde que se da la noticia, yo inmediatamente pedí el documento de la coalición programática y política entre el grupo significativo, Momento de Antioquia, y los demás que la acompañan, ¿no? El Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Verde, y Cambio Radical. Si uno va a la letra, en el número 12, lo deben de tener seguramente, porque ustedes mantienen toda esa información. Si quiere, lo lee Luis Fernando, con todo el respeto, para que la gente, cuando uno habla, a mí me gusta, yo fui profesor tantos años, a mí me gusta que cuando uno hable, la gente pueda entender lo que me está diciendo, porque es que a veces uno habla para uno. Pero es muy bueno que la gente entienda muy bien este detalle. Este es un detalle sumamente delicado, Luis Fernando. La decimosegunda, dice usted. Por favor. Dice, designación de la terna en caso de falta absoluta del gobernador. En caso de ser electo el cargo de gobernador de Antioquia, el candidato definido por la coalición, y se llegara a presentar falta absoluta de esta, la designación de la terna requerida por el presidente de la República, a que hace referencia el parágrafo 3º del artículo. Eso dice textualmente. Ahí está. Falta absoluta. Ese es el detalle. Falta absoluta. Y aquí no hay falta absoluta. Hay falla temporal. Falta temporal. Esa era mi preocupación, de que nos nombraran a alguien de Bogotá en una falta temporal. Yo creo, repito sin ser experto en temas de penal, que la falta temporal de Aníbal va a ser por mucho tiempo si la Fiscalía no recompone esa decisión. Por lo tanto, nos iban a poner, si eso era verdad, esa noticia que rodó, porque todo el mundo la referenció, no le estoy diciendo yo, si eso era verdad, iba a marcar con un gobernador encargado, que no fuera el gabinete del doctor Aníbal, a un hombre que le tenemos toda la confianza, que yo reitero, porque yo lo tengo que decir, yo fui uno de los primeros que lo busqué, y recuerdo esas palabras, que se los dije al lado del doctor Juan Camilo Quintero, que nos reunimos los tres. Y dije, doctor Aníbal, présteme su historia, su nombre, su apellido, sus ejecutorias, su familia, y venga a gobernar Antioquia. Es un hombre de todas las calidades, y sí nos preocupaba. Ahora, si quiero plantear otro tema. En otros departamentos retiraron los gobernadores, lo suspendieron. Es que mira, una decisión de esta magnitud, suspender cuando no es por los actos como tal, eso es muy delicado. Si fuera en otros departamentos que se dio la suspensión, nadie dijo nada y era viable, claro que sí, y ahí tiene razón la Fiscalía. ¿Por qué? Porque está metiendo las manos en los recursos del COVID, la situación más compleja que nos ha tenido la naturaleza. Esto no era del COVID, además él y Daniel Quintero son las personas más reconocidas nacional e internacionalmente por el buen manejo en los recursos, no solamente en las estadísticas de los muertos, porque esto se mide así, y en los enfermos, en los recuperados. ¿Cómo han reaccionado frente a esto? Entonces, a mí me preocupaba mucho era la judicialización de la política. Yo como político, como una persona que acompañé a Aníbal Gaviria, como muchos más de acá, ni me faltaba. Esa era mi gran preocupación. Y por eso le pedí el favor al presidente en ese video, y también las llamadas a las personas que son los que proyectan estos decretos en Bogotá, de que por favor no fueran a cometer semejante exabrupto de nombrarnos a alguien fuera de Antioquia.
Senador, en el momento el viernes, cuando se hablaba no solamente del viceministro, en el corrillo político me dicen que se hablaba también de Federico Hoyos dentro del Centro Democrático. ¿Usted escuchó ese nombre en ese momento? Esa fue una versión. También lo escuchamos. Es que lo escuchamos todos. Y ahí el nerviosismo, y claro, pues uno aturdido todavía, y en tan poquito tiempo un amigo abogado experto en estos temas me dijo, muévase rápido porque esto es muy rápido en Bogotá. Uno todavía aturdido, yo no, pero esto no era el lunes. Esto no era el lunes. No, muévase rápido porque eso puede salir hoy mismo. Y claro, si la decisión de la Fiscalía es suspender, y eso es notificación inmediata, porque cuando notifica el fiscal eso es inmediato, eso ahí no tiene, olvídese que no tiene nada que hacer, y ya se había notificado al presidente como tal, entonces ya tenía que suspender. Es que es una decisión muy compleja. ¿Cómo suspenden? No porque sea Aníbal, es que quede claro también, nosotros no estamos diciendo que no investiguen, pero otro contexto importante para claridad de la gente, porque muchos creen que fue por manejo del COVID. Ojo que estoy muy delicado. Eso es un tema de hace 15 años, donde mediaron en esos 15 años, ojo pues, una precandidatura a la presidencia de la República, una candidatura a la vicepresidencia de la República por el Partido Libertario, una candidatura a la alcaldía de Medellín, obtuvo el triunfo y gobernó. Luego sale y una candidatura, la última, donde más de 835,000 antioqueños la acompañamos, la gana y la está ejerciendo. Entonces, mira, para mí, en todas las declaraciones que he dado, eso fue totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque debe de cumplir los presupuestos, los cuales son necesidad de asegurar la comparecencia del proceso del sindicato. Y Fernando, él el 13 de abril compareció virtualmente a la Corte Suprema de Justicia, a la indagatoria. O sea, también algo más de aclarar. Esto apenas está iniciando. Después de 15 años apenas está iniciando. La preservación de la prueba es el otro presupuesto, y la protección de la comunidad. La preservación de la prueba, este es yo hablaba con el abogado de él, el gran amigo de él, el doctor Dao. Me dice, Iván, este proceso, eso tiene más de 3,000 folios. Durante muchos años han venido haciendo esto. Ahora, yo pregunto, Luis Fernando, con todo respeto, ¿será que el doctor Aníbal Gaviria es un riesgo para la comunidad antioqueña, por Dios? ¿Será que está tocando los recursos del COVID? Es un hombre riesgoso para los antioqueños y lo acabamos de acompañar, le acabamos de brindar toda la confianza ciudadana. Usted mira que acá hay una cantidad de situaciones que se integran, se transversalizan, que obviamente sí había una gran preocupación. Yo no tengo nada en contra del doctor Federico Hoyos, gran antioqueño, fuimos compañeros, fuimos aliados, representó bien a Colombia, pero de ser verdad esa noticia, pues hombre, había que salirle al corte, porque cuando nos sale la del viceministro Daniel y luego el otro rumor que mira que no lo estoy viendo yo, ustedes mismos lo dijeron, todo el mundo lo referenció, y eso había que salirle porque mira la connotación, repito, la número 12, falta absoluta, y aquí no va a haber falta absoluta. Este proceso se puede demorar años, Luis Fernando, años. Tiene entre cuando se resuelve la situación jurídica y ahí a la resolución de acusación pueden mediar 18 meses. Y ahí apenas iniciaría el proceso ante la Corte Suprema, el juicio ante la Corte. O sea, esto se va a demorar años, donde la Fiscalía, si no devuelve esa decisión, va a ser imposible, como lo ha dicho el doctor Aníbal Gaviria en muchos medios, de mostrarle algo en contra. Senador, hay una partecita que a mí me pone a dar vueltas en la cabeza y me aflora la suspicacia de la política. ¿Por qué el presidente tenía entonces listo en su escritorio un decreto con el nombramiento del gobernador encargado diferente a Luis Fernando Suárez? Diferente a Luis Fernando Suárez. Eso, ¿cuál era el afán del presidente? ¿Fue motivado por alguien dentro del Centro Democrático? ¿Hubo la intención de aprovechar el momento para quedarse con la gobernación en calidad de encargado en algún sector? ¿Usted qué pudo medir? Porque tengo entendido que en medio de ese barullo el viernes usted se comunicó con los senadores José Obdulio Gaviria y el senador
Pérez del Centro Democrático. ¿Qué pudo interpretar usted en ese momento? ¿Habría la posibilidad de que querían aprovecharse esto? Como tú dices, las suspicacias, obviamente esto de la política a veces lo contienen fábulas, mitos, leyendas, mentiras. Yo no quiero creer que había algo, pero que pues hoy ya le toca hacerle conocimiento a Iván Duque de que designó, porque es una designación, a la persona que debería ser un hombre de total confianza, al doctor Aníbal, que yo también le brindo toda la confianza. Y si es verdad, yo hablé con el doctor José Obdulio y con el doctor Nicolás, y tienen que buscar los senadores cercanos también acá en Nariño, y ellos nunca estaban de acuerdo en que fueran a designar a otra persona que no fuera del gobierno, y así lo entendieron, y así me lo... No ganamos, ganaron ustedes. Se está yendo el audio del senador. Se le fue la onda al senador. Ajá. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver, vamos a revisar allá, porque el senador nos está diciendo, pues, esa frase me parece contundente para que la tengamos en cuenta al community manager. No quiero creer en la suspicacia de la política que se haya querido aprovechar el momento para que la gobernación en calidad de encargada estuviera en manos de alguien del Centro Democrático. Ahí hubo un elemento político que a todos sorprendió, y como les digo, el viernes la situación era bastante incómoda, tanto en la asamblea como en el sector liberal. Pues imagínense cómo estaba el señor gobernador y su grupo más cercano cuando esto sucedía, porque definitivamente se tenía claro que ya el decreto estaba en Bogotá. Pero aquí vuelvo y pregunto, ¿quién dentro del Centro Democrático quiso aprovechar el momento? Porque se hablaba del viceministro y se hablaba de Federico Hoyos. Los colegas de la prensa en Bogotá decían claramente, el decreto está listo y ya lo van a firmar. Y definitivamente hubo alguien del Centro Democrático que promovió esa posibilidad. Eso genera una advertencia en lo político bastante interesante. Mientras que esto sucedía, nos dábamos cuenta que aquí a nivel local había posturas bien interesantes. Por ejemplo, la postura del señor Andrés Guerra. ¿Qué decía Andrés Guerra a través de las redes sociales en el momento en que se le daba tantas vueltas el fin de semana a lo que estaba sucediendo con el gobernador? Elkin, textualmente, el doctor, la pregunta era, para retomar el hilo, que si en esa suspicacia se pudo, menos en un sector del Centro Democrático, intención en algún sector del Centro Democrático de aprovechar el revuelo y quedarse con la gobernación de Antioquia en calidad de encargado, y que esa es la suspicacia que aflora, y que usted qué pudo percibir luego de que habló con 2 senadores del Partido Centro Democrático antioqueños por demás. No, indudablemente ellos fueron muy claros, muy precisos, de que no se podía permitir eso, ni más faltaba. Yo la verdad, pues todo, como tú dices, en todos los temas políticos se planteaba ese tema, y había una gran preocupación por lo que te digo del artículo del numeral 12, Luis Fernando, porque si esta situación no se arregla prontamente, de que la aclare la Fiscalía, creo que el doctor Luis Fernando va a ser nuestro gobernador por todo el periodo. Yo aspiro a que la Fiscalía dé la libertad, que puede seguir siendo investigado, ni más faltaba por ese proceso, pero nunca suspendiendo al gobernador, porque, repito, no tiene por qué suspenderlo, porque esto no es por una causa del manejo del COVID. Y yo estoy seguro, Luis Fernando, que si fuera por el manejo del COVID, todos los antioqueños estaríamos repudiando la situación. Y hoy no es así. Es un tema totalmente diferente, donde todo el país, editoriales, ayer la editorial del Tiempo, ministros, el doctor Jesse Reyes, todos los editoriales, todos los columnistas, toda la gente apoyando al doctor Aníbal Gaviria, porque fue
me parece exagerada e innecesaria la suspensión del cargo del doctor Aníbal Gaviria. Esperamos pues que prontamente pueda retomar, si la Fiscalía toma la decisión de corregir, con todo el respeto por el señor fiscal. Me parece un hombre académico, pero creo que acá el fiscal delegado ante la Corte exageró totalmente una medida innecesaria de suspender a un gobernador. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un hombre acompañado con la confianza ciudadana de muchos antioqueños, además que la venía haciendo supremamente bien, un hombre de una gran historia, de una gran trayectoria. Innecesaria la medida de suspenderlo del cargo. Senador, a mí me llama la atención que, pues, obviamente ya conocemos la historia. A las 11 de la mañana, más o menos, pues usted publica en sus redes sociales preocupado. Sí, senador, ¿me escucha? Senador. Sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí, te escucho. A las 11 de la mañana, eso de las 11 de la mañana, usted publica en sus redes sociales, obviamente preocupado, pues su solidaridad con el señor Aníbal Gaviria Correa. Pero a eso de las 4 o 5 de la tarde, usted vuelve a publicar a través de un video en sus redes sociales, pues en un tono enojado. Por eso quiero que usted mismo me saque de la duda, en un tono enojado, solicitándole al presidente Iván Duque Márquez, precisamente con los dos apellidos, le menciona los dos apellidos al presidente, y pues eso para mí es como enojo, como un regaño, como si usted fuera a regañar al presidente y decirle, bueno, no, ese nombramiento no es por los argumentos que usted acaba de presentar. ¿Estaba usted, senador, enojado a eso de las 4 o 5 de la tarde cuando le escribió al presidente? ¿O después de conocer ese nombre de Federico Hoyos, considera usted, y me disculpa la palabra que voy a utilizar, que iban a hacer un raponazo en ese caso, con ese nombramiento? A ver, Luisa, usted como periodista y como mujer, y la verdad cuando uno dice como los dos apellidos, como cuando está bravo, como cuando está regañando, no, el presidente merece todo mi respeto, ni más faltaba. Nosotros lo acompañamos, es más, el doctor Aníbal también la acompañó. Toda su familia la acompañó. La hermana del doctor Aníbal es embajadora colombiana, nombrada, y además, frente al término de raponazo, que yo no lo estoy diciendo, yo no quiero creer que sea así, no quiero creer que sea así, pero sí había que salir del corte a los rumores, la noticia, si fue noticia falsa, pues bueno, pero sí había un rumor muy, muy fuerte. Esas dos personas, y repito, según el numeral 12, sería dejarnos encargado a un gobernador que no hiciera parte de este gabinete ni de una coalición que acompañamos el doctor Aníbal. Esa era la preocupación que yo tenía de ese detalle, de que al que se nombre, al que se hubiera designado, ese va a ser el gobernador encargado. Hay muchas teorías, hoy algunos hablan de que va a haber terna, yo no creo que vaya a haber terna, con todo respeto, esto será motivo de análisis. Obviamente la terna la tiene que también enviar el grupo Movimiento Antioquia. Yo no creo que vaya a haber terna. Es el gobernador encargado de Fernando Suárez. Discúlpeme, lo interrumpo sobre ese punto. No puedo decirlo públicamente, pero un corporado liberal me dijo ayer que ellos tenían como día el jueves de esta semana, que dependiendo que si el jueves se ratificaba la suspensión en el cargo, tendrían que entrar a poner terna. Fernando, yo con todo por te digo, hoy hay varias teorías y ese es el derecho. Cada uno plantea un tema, pero si vamos al numeral 12, repito, porque ahí está el detalle, el numeral 12, la terna, si quieres lo vuelves a leer porque es muy claro para la precisión de los antioqueños. Esto es muy claro para la precisión de los antioqueños. El numeral 12 es muy claro, falta absoluta, y no va a haber falta absoluta, no va a haber falta absoluta, que hay una suspensión. Falta absoluta es en un hecho hipotético que no va a ser así, ojo, hipotético que no va a ser así, es que Aníbal Gaviria acepte, no va a ser así, y en todos los medios está diciendo pues cómo, y nosotros estamos seguros que no va a ser así. Y la otra, el otro hecho hipotético es que sea condenado. Tampoco va a ser así. Eso es un proceso que se va a demorar muchos años donde va a ser la absolución. O en la resolución de acusación, más bien va a haber la preclusión.
pero eso es dentro de 18 meses, eso falta para la preclusión. Entonces, por eso es muy importante la 12ª. En caso, es muy claro, es falta absoluta. Y aquí no hay falta absoluta, es una falta temporal. Esa es mi interpretación y por eso fue mi preocupación y por eso fue el video, como lo dice la doctora Luisa, por eso fue mi preocupación. Entonces obviamente habrán muchas teorías. Yo creo, por eso era mi preocupación. Y si nombran a alguien de afuera, que iba a ser el gobernador por mucho tiempo encargado en Antioquia. Ahora que es el doctor Luis Fernando, aceptaron, que recogieron la inquietud en Antioquia, hoy ya hay, como lo digo yo, en el video, que sería un buen mensaje y tranquilidad institucional en uno de los momentos más críticos para Antioquia. Teorías pueden haber muchas, pero vuelve a leer Luis Fernando el numeral 12, falta absoluta, y esto no es una falta absoluta. Es mi humilde, pues, parecer, ¿no? Senador, quiero preguntarle por esa asistencia, la asistencia del único congresista antioqueño, precisamente en la posesión en la Asamblea de Antioquia del señor Luis Fernando Suárez. Esa asistencia obviamente fue la suya, nos informa desde la Asamblea de Antioquia. Bueno, cuando estábamos organizando el tema de la posesión, pues nos dicen que va a asistir el senador Iván Darío Agudelo. Yo quiero saber, senador, porque nos llegan obviamente todas las imágenes, todas las fotos de lo que fue la posesión, en el lugar que usted se ubicó, precisamente allí en la corporación o en el recinto de la corporación. Yo quiero saber qué hay detrás de todas esas fotos, detrás de esa ubicación suya precisamente en el recinto, de por qué el único congresista antioqueño en esa posesión. ¿Qué hay detrás de todo esto? No, estoy seguro que lo mismo de todos los congresistas que acompañamos a Aníbal Gaviria, solidaridad, unas presencias en persona, otras presencias desde cualquier lugar. Obviamente esto era un sábado, pero no, nada diferente a haber acompañado y el día anterior haber hecho unas expresiones con una gran preocupación por lo que podía acarrear el hecho de haber designado a una persona que no fuera el gabinete del doctor Aníbal. Me sentí en ¿no? Inclusive estábamos sesionando. También estábamos sesionando en la Comisión Sexta el sábado. Estábamos votando proyectos de ley. Alcancé a aprobar 2 proyectos y tomé la decisión de irme para la Asamblea porque me enteré que la noticia era que se posesionaba a las 12 del día y me pareció importante estar allá, pero todos los congresistas también desde donde están se han pronunciado, lo han acompañado. Ni más faltaba. Esto es un tema que genera solidaridad desde todos los escenarios de la política y más todos los que acompañamos al doctor Aníbal Gaviria, repito, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Verde, Cambio Radical y toda la ciudadanía antioqueña. Esto fue mayoritario, por eso pensé y tomé la decisión de irme al recinto, pues y trancones y unos 20 minuticos estaba allá y era importante hacer presencia. Senador, lo que Luis Fernando es precisamente porque conocemos que el señor Aníbal Gaviria pues es liberal, entonces pues tenía como esa inquietud de por qué la presencia del senador liberal en la posesión. Las mujeres tienen derecho a tener todas las actitudes que quieran. No se preocupe. Sexto sentido. Así es, sí. Mire que dio cuenta que yo estaba bravo cuando... Sí, imagino que a Luisa también cuando la va a regañar a alguien le dice Luisa Fernanda. Sí, dice Restrepo Mayo. A ver el 15 repos. Pues después de escuchar a la doctora Luisa Fernanda, yo sí le quiero preguntar, senador, porque de los rumores y de las opiniones muchas veces surgen las grandes noticias. Es que se habla desde la capital de la República, algunos analistas, algunas personas hasta directamente lo dicen. Esto es para desviar la atención de todo lo que está ocurriendo en Bogotá con la famosa ñeñe política. ¿Usted está de acuerdo? No, yo no quiero creer. Uno veces tiene la razón y uno dice, qué pereza tener la razón. Yo en este caso digo, no quiero creer. No podría ser porque repito el término de ahora. Yo no puedo creer que vamos a judicializar la política, que la justicia actúe y que actúe como tenga que actuar. Eso no estamos diciendo que no actúe, ni me ha faltado. Pero no
no podemos permitir, nosotros somos actores políticos, ustedes son actores muy importantes, yo y no creo, pues, yo no creo que el fiscal se levante un día y bueno, voy a tapar. Yo creería que no, aspiro a que no sea así, sería muy doloroso y muy preocupante para la democracia. Pero es que la preocupación, como lo plantea Elkin en una pregunta, cabe, porque mire que el propio gobernador lo dijo, don Aníbal Gaviria dijo, el fiscal se debe enfocar más en la justicia que en el show, y ese show puede contener muchísimos elementos, ¿no le parece, senador? No, totalmente, ni más faltaba, por eso hablo más técnicamente de la judicialización de la política. Sería sumamente delicado donde con un ente con tanto poder, un ente tan poderoso, tanto es que aquí muchas veces se habla jocosamente que es mejor amigo del fiscal que del presidente. No, la fiscalía, los que estudiamos derecho, los que fuimos poderosos del derecho, el imperio de la norma, el imperio del derecho, esto no puede tener contenidos objetivos. Sería muy, muy peligroso para una democracia que esto sea verdad. Y además que en este país tan descuadernado es más taquillero capturar por sospecha a un político que capturar en flagrancia a un delincuente, a un bandido. Eso Oiga, no Luis Fernando, permítame hacer una reflexión ya que usted habla de la sospecha. Yo a eso le adiciono algo más. Aquí parece que hubiéramos tipificado la tentativa de sospecha. La tentativa, eso no existe. Pero ya por la tentativa de sospecha, y Luis Fernando, venga, yo le hago un llamado a los medios de comunicación, y donde he salido a todos los he llamado a esto, a una reflexión. Eso nos tiene que llevar a pensar qué país queremos. Unas decisiones judiciales no pueden dividir un país. La decisión judicial ante lo que tiene que hacer es dejar tranquilo un país, no dividir un país. Y ahí planteo el tema cuando hace poco lancé a la presidencia, a la candidatura presidencial al doctor Alejandro Gaviria. Y es que yo hago siempre la diferencia entre política y politiquería. A la política al lustre, a la politiquería y a la corrupción lastre. Pero aquí estamos confundiendo todo. Y una sociedad cuando extermina la política, extermina su propia sociedad. Porque la política se hizo, se hace y se va a hacer siempre. Los medios de comunicación nos deben ayudar a diferenciar qué es política y qué es politiquería. Porque la sociedad, la comunidad como tal se confunde y ya todo eso es político. No. Yo sigo considerando que el doctor Aníbal Gaviria es un ser político y lo ha demostrado. Es un ser político que merece todo el respeto. Por eso empecemos desde los medios de comunicación, Luis Fernando, a organizar esta situación porque se nos está saliendo de madre esto. Mira qué tal que venga una, dos, tres, otras. Como tú dices, y yo la añado, tentativa de sospecha, muy delicado, porque si ya nadie va a querer aspirar a ningún cargo. ¿Quién va a querer volver a aspirar? Si por tentativa de sospecha todos vamos a terminar en la cárcel, con un proceso disciplinario, un proceso en todas las sillas, ya nadie va a querer aspirar, Luis Fernando. Entonces, ¿quién va a querer gobernar ahora? Pues de bien no vamos a querer gobernar. Más bien nos hacemos a un lado y nos dedicamos a otras cosas, Luis Fernando. Esa es la reflexión que yo sí quiero dejar el día de hoy, que esto nos deje una gran reflexión de qué país queremos. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo, Luis Fernando, y Luisa y todos sus compañeros. Las decisiones políticas tienen que dejar tranquilos a un país. No pueden dejar preocupados a un país porque es la institucionalidad la que está en riesgo, Luis Fernando. Pues senador Iván Darío Agudelo del Partido Liberal, queremos agradecerle por su tiempo, caballero. Que Dios lo guarde y lo estaremos consultando. Que Dios nos guarde y guarde al país y a la democracia, que es un bien muy preciado que hemos construido durante muchos años y no puede estar en riesgo nunca, y menos con decisiones judiciales. Esperemos que esta semana sea para una mayor claridad para todos. Muchas gracias a toda tu mesa de trabajo y a la gente que Las 6 de la mañana, 53 minutos en Colombia.